Buenos días, chicos. Me alegra mucho tenerlos de nuevo como estudiantes, así sea de manera virtual. Bueno, estoy haciendo en este momento la primera prueba de lo que es este programa que me permite utilizar mi escritorio como si fuera un tablero. Vamos a ver qué tal vamos. La primera unidad del curso es la de magnetismo. Ustedes en el primer curso de radiofísica 1 estuvieron viendo más electricidad, el tema de voltaje, corriente, circuitos en serie, en paralelo. Bueno, lo cierto es que, como vieron en el video, no existe un campo eléctrico sino un campo magnético, pero las aplicaciones de los campos eléctricos y de los campos magnéticos muchas veces se estudian por separado, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de una sala donde funciona un equipo de resonancia magnética, tenemos alrededor todo una instalación de circuitos eléctricos que necesitan una jaula de Faraday como seguridad para no producir ningún daño eléctrico al paciente ni a la persona que está manipulando el equipo, ¿sí? Esa es como en este campo la aplicación más directa de un campo magnético, y de hecho es la razón por la cual se ve este tema en radiofísica, ¿no? Tenemos entonces del libro de radiofísica, el manual, desde la página 83, las características del magnetismo, las deben leer, es poco. Ver las imágenes, entender el funcionamiento de la brújula, del campo magnético terrestre, para explicarlo el viernes. El magnetismo es una propiedad fundamental de la materia. Deben investigar qué es una propiedad fundamental, a qué se le conoce como una propiedad fundamental. Bueno, lo que dice ahí sobre que el material magnético tiene la capacidad de atraer el hierro. Pero lo más importante es el concepto de que cualquier partícula cargada en movimiento crea un campo magnético. Entonces, tenemos acá el átomo de hidrógeno, un electrón que rodea un núcleo, ¿sí? Entonces, tenemos un electrón que se mueve. Cuando se mueve este electrón, genera líneas de campo magnético que además son cerradas. Ahora tenemos una cantidad también de partículas cargadas. ¿Cuántas y cuáles son? Pues deben leerlo. Eso no está en el libro, lo pueden buscar en otros libros, sino luego con los ejemplos que vamos a hacer van a ir apareciendo más partículas cargadas. Y aquí viene entonces la actividad 1, ¿sí? Bueno, el tema de que el campo magnético es perpendicular, que las líneas de campo magnético son cerradas y que hay materiales en la naturaleza que se clasifican en no magnéticos, ferromagnéticos y paramagnéticos. Deben explicar cada uno, la explicación está ahí. Al igual que la de las leyes del magnetismo, ¿sí? También están ahí explicadas. Bueno. Entonces tenemos las leyes del magnetismo, los polos magnéticos iguales se repelen y los distintos se atraen, y las fuerzas magnéticas de atracción o repulsión, en este caso, ¿sí? Electrón núcleo. Las que vamos a ver en la actividad 2 cambian un poco. Entonces, en la exposición deben responder las preguntas del resumen y explicar, ¿sí? Explicar el polo magnético de la Tierra, cómo funciona, qué es el sur y el norte magnético, cómo funciona la brújula. Bueno, ahora vamos a la actividad 2, a lo que es radiofísica 2. Dice: una corriente eléctrica produce un campo magnético. Con la corriente eléctrica estamos relacionados todos los días porque es la corriente que fluye a través del cableado eléctrico, ¿sí? Ahora,
Eso nos está produciendo un campo magnético que no nos afecta, pero está. El equipo de resonancia magnética es un equipo que requiere alta corriente eléctrica, por lo cual genera un alto campo magnético, el motivo por el cual el tema de bioseguridad se centra en esto de las jaulas de Faraday. Entonces, una corriente produce un campo magnético. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a cambiar el electrón de la figura de aquí, ¿sí? De esta figura. Acá vamos a cambiar este electrón por una fuente, ¿sí? Esto va a ser una fuente, entonces se va a formar un campo magnético. ¿Qué pasa si yo en ese campo magnético coloco esta barra o la quito? ¿Sí? La quito y la vuelvo a dejar ahí. Ahí la vuelvo a dejar. O si coloco una carga. Esta va a ser mi carga puntual. Van a pasar cosas que es las que vamos a ver en la actividad virtual 2. El ejemplo 1, el caso 1 es la barra, ¿sí? Que transporta corrientes, pues está conectado a una fuente de voltaje o al enchufe y transporta una corriente, esta va hacia arriba, esta va hacia abajo y se genera una fuerza hacia arriba o hacia abajo porque se genera un campo magnético y un campo magnético genera una fuerza magnética, ¿sí? Cuando ustedes acercan un imán a un metal que contiene hierro, digamos un clavo para la pared, y el imán atrae el clavo, lo que atrae el clavo es la fuerza magnética que se genera, ¿sí? Bueno, entonces tenemos la actividad virtual 2, ¿sí? Donde vienen los tres casos que ya las ecuaciones las había dado en la actividad 1. La fuerza magnética sobre un alambre. Yo tengo mi campo magnético, P, este es mi campo magnético, y yo atravieso esta barra, ¿sí? A un ángulo θ, es decir, mi línea de campo magnético forma un ángulo θ con la barra. Luego tengo un protón que se mueve dentro de un campo magnético y en tercer caso tengo dos alambres paralelos. Entonces, en el tercer caso vemos lo que les decía yo de los cables. Yo tengo dos cables, dos alambres que transportan corriente eléctrica, que transportan electricidad y a su alrededor se generan estas líneas de campo cerradas, tanto en el cable 1 como en el cable 2. Ahora, esta interferencia de campos magnéticos puede llegar a ser peligrosa, ¿sí? Ambos generan fuerzas magnéticas que pueden generar descargas eléctricas que pueden ser peligrosas, ¿no? Bueno, acá están los tres casos, ¿sí? Que hay ejemplos de los tres casos y luego están los ejercicios. Entonces, hasta acá teníamos para el viernes dos trabajos pendientes. Uno era el de la exposición, que es explicar qué es el campo magnético, cómo se forma, cuáles son sus características, los materiales magnéticos y ferromagnéticos, paramagnéticos, no magnéticos, que lo vieron bien la descripción en el video. Y por otra parte, entonces está el documento de Word, ¿sí? Que debían hacer. Voy a hacer algo acá antes de entrar ahí, porque hice un ensayo pero me quedó sin sonido. Hice un ensayo de esta clase pero me quedó sin sonido. Entonces voy a eliminar esto para volverlo a crear dentro de un rato. Entonces, tenemos acá Word, ¿sí? El documento de Word. Entonces vamos a ver insertar y en insertar vamos a insertar una ecuación, ¿sí?
Cuando insertamos una ecuación, entonces nos da unas opciones acá. Nosotros de acá de estas matemáticas básicas pues nos importa el ángulo θ y nos importa el ángulo φ para llamar los ángulos, las letras, ¿no? Y luego está, cuando dice escribo aquí la ecuación, entonces yo puedo ingresar datos por teclado, como estoy haciendo esto, ¿sí? Pero el tema con las ecuaciones es que, bueno, tienen símbolos y tienen expresiones que con el teclado normal del computador no puedo lograr. Entonces yo puedo escribir acá, si yo estoy acá dentro de la ecuación, pero si yo me paro afuera, me paro acá afuera y le doy Enter, él vuelve a las opciones normales de Word, ¿sí? Entonces voy a insertar otra ecuación, insertar ecuación, ¿sí? Yo lo que hago es, acá en personalizar barras de acceso rápido, más comandos, todos los comandos. Insertar. Insertar ecuación, acá agregar, aceptar, me queda la ecuación acá, el simbolito de ecuación, entonces así lo hago más rápido. Yo acá puedo poner A por B igual a C, esto lo hice con el teclado, pero si yo necesito hacer A dividido B sobre C, entonces ya se me complica, ¿no? Entonces voy a volver acá, acá tengo mi fracción y yo puedo escribir A sobre B igual a C. Ahora, entonces con la tecla flecha yo salgo de acá, flecha derecha, salgo de acá y le doy Enter. Volvemos al editor normal. ¿Sí? Pero yo puedo tener otras expresiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo 4.5 por 10 a la 10. Y ahí es donde puedo estar complicada para escribir mi ecuación. Entonces, tengo acá el exponente, así que aquí voy a hacer el 10 y aquí le voy a colocar el otro 10. ¿Sí? 10 a la 10. Entonces, acá pongo 5,45 por, vuelvo a tener otra cosa rara, entonces voy a poner 10 a la menos 7. ¿Sí? ¿A qué es igual esto? Entonces, lo hago en la calculadora y luego entonces puedo tener acá el resultado. Entonces tengo 4.5 dividido 5.45, eso es igual a esto, ¿sí? No, bueno, sin tantos números, le voy a poner 6. Y 10 a la 7, pues sube como 10 a la 7, entonces esto queda por 10 a la 17, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo espero? Esto todo lo selecciono y lo borro. Que ustedes utilizando el editor de ecuaciones de Word, entonces escriban acá ejemplo 1, ¿sí? Vayan a la actividad 2 y este mismo ejemplo lo hagan, ¿sí? Entonces tenemos los datos, tenemos una longitud de 12 centímetros que tienen que convertir a metros, la corriente y
que es de 30 amperios, y el ángulo entre la barra y el campo magnético, que es el seno de 60. Entonces tenemos los datos. Entonces acá lo que vamos a hacer es el ejemplo. Entonces voy a insertar mi ecuación. FB se refiere a campo magnético, entonces tenemos la fuerza magnética B igual a I por D por el seno. Las paréntesis están acá, los corchetes está acá, ¿sí? Por seno de tita. ¿Sí? Bueno, con la flecha derecha salen de acá, pasan al siguiente renglón. Entonces dice que la fuerza magnética es igual a la corriente, que son 30 amperios, lo tenemos en los datos, por 0.12 metros por 0.9 teslas por el seno de 60. Ese seno de 60 está aproximado, pero lo hacen en la calculadora. Esto es 0,60 grados. El seno de 60, 0.866. Y esto les tiene que dar aproximadamente los 2.8 newtons. Sí. Lo pueden hacer en la calculadora, ¿no? Es 30 por 0.12 por 0.9 por 0.866 igual a 2.8. ¿Ven? Entonces acá ya tenemos el ejemplo 1. Ustedes están acá adentro, con la flechita derecha salen o con el cursor le dan clic afuera de la ecuación. Cuando ya le dan enter vuelven al documento de Word y aquí colocan ejemplo 2. Bien. En el ejemplo 2 entonces van a hacer lo mismo que en el ejemplo 1 y cuando tengan todo entonces lo van a guardar, ¿sí? Yo los tengo en el escritorio. Lo voy a guardar acá como PDF, ¿sí? Y le voy a decir actividad 2, guardar, y él automáticamente genera el PDF con mi actividad 2, ¿sí? Entonces de acá pasamos al otro. Entonces deben hacer el ejemplo 2, el ejemplo 3, ¿sí? Y si sienten que son capaces, actividad 2 es esta. Deben hacer esto, deben hacer el control de las unidades, deben hacer, bueno, acá el problema, en el segundo ejemplo, el problema pide el campo magnético, entonces lo despejé de acá, lo que está acá multiplicando se pasa a dividir. Vean bien que las ecuaciones son distintas. Cuando es la ecuación de un alambre que transporta corriente, entonces yo tengo corriente por distancia o longitud del cable por el seno del ángulo, mientras que cuando yo tengo una partícula, una carga eléctrica moviéndose en un campo magnético, una partícula dentro de un campo, entonces yo ya aquí tengo la carga y la velocidad, ¿sí? Esto es la carga, que también nos la dan acá como dato, la carga eléctrica. Por eso en la actividad virtual 1, una de las primeras preguntas era ¿qué es la carga eléctrica? Y la velocidad de la carga. Por lo general son velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Y acá igual, entonces tengo dos corrientes, la corriente eléctrica de mi alambre 1, la corriente eléctrica de mi alambre 2, mu sub 0 que es la permeabilidad en el vacío. Este mu sub 0 está acá también en el editor de ecuaciones, lo buscan. Está acá, mu, y ¿qué otro había por acá?
la actividad 2, mu y pi también. Pi también está acá, en los símbolos. Pi y mu, ahí están juntitos. Entonces no deberían tener problema, es sencillo. Luego están los problemas, son parecidos a los ejemplos, así que los quieran ir haciendo los pueden hacer. Si no, yo luego les envío. Entonces, a ver, ¿qué más? Bueno, yo creo que ahí queda entendido el tema. De todas formas, en la actividad virtual 3, está este video, que es un video muy parecido a este, en donde enseñan también a manejar el editor de ecuaciones, ¿sí? Así que bueno, no deberían tener problema por eso, y en enviarme pues la actividad, que es básicamente repetir los ejemplos. Yo luego de que yo vea que ustedes pueden repetir los ejemplos, entonces ya en un práctico intento resolver esto. Si ustedes lo tienen antes resuelto, me los envían igual con esto, si no esperan. Pero por ahora me interesa que aprendan a manejar el editor de Windows de ecuaciones, porque es muy importante para el tema de la evaluación. Seguramente, no sé si Maximiliano les ha avisado, pero él sí me dijo que por ahora lo que creen es que las evaluaciones van a ser virtuales, así que vamos a necesitar esta herramienta del editor de ecuaciones. Bueno, por ahora no es nada más. Quedo a disposición de ustedes cualquier consulta. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video en el que les voy a hacer los ejemplos.